Sin fronteras, sin barreras, la insular Radio Victoria. Somos Noticias Radio Victoria, un equipo de periodistas y profesionales certificados para la comunicación del día a día. Noticias Radio Victoria. Ojo con eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Escúchanos de lunes a viernes por nuestras emisoras aliadas. Estamos en Instagram, @Ojo con eso TV. Amigos de Radio Victoria y Ojo con eso Televisión, estamos en contacto ahora con el profesor Raúl Ochoa Cuenca, como todas las semanas, de Polo a Polo, pero esta vez no está en las Islas Canarias, sino en Campobasso, en Italia, un poblado importante y que él nos referirá brevemente, pues, dónde se ubica y qué se observa desde allí, porque desde allí está observando ahora en las redes donde quiera que queramos, ¿no? Claro. Bueno, Campobasso es en la ciudad que escogimos mi familia y yo hace 30 años, cuando decidimos venirnos de Venezuela hacia acá, que fue no motivado por todo esto, por el chavismo, por todas estas cuestiones que ocurrieron a partir del año 1998-99, sino porque realmente queríamos ver también, darle a nuestros hijos la cultura de su madre, porque mi señora es italiana, ¿no? Ah, ya. Era que por esos años vinimos a esta ciudad, que es de donde salieron mis suegros como italianos emigrantes y llegaron a Venezuela en los finales de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esta es una ciudad muy pequeña, no es muy grande, tiene una buena universidad, de una población de 50 a 60 mil personas, muy fría, porque está en un sistema de cordillera, muy fría, Llano Blanco. De manera que muchas gracias por permitirme hacer referencia al pueblo que me adoptó desde hace 30 años. No, y es importante que en las redes la gente también conozca cosas, ¿no? Y me imagino que allí hizo usted también su carrera docente universitaria, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mike, aquí me dediqué más que todo a la investigación realmente, con institutos, con institutos no de la universidad, pero con institutos superiores, que me dediqué a eso, a investigar, a hacer investigación en relaciones internacionales, en geopolítica, ¿no? Bueno. Y sobre todo yo estudié por muchos años la relación de el desarrollo de la Unión Europea, que inició en 1954 con la unión del carbón y el acero. Okay. Y desde ahí, pues, ahí es donde yo he ahondado con mis estudios de investigador de relación como internacionalista. Bueno, aquí lo estamos dejando patente, pues un venezolano que conoce cabalidad pues el mundo en el que estamos, porque le correspondió justamente desarrollarse profesionalmente en un área de investigación. Así es, eso es correcto. Y el derecho internacional, y en Italia, correcto, un país eje en esa zona, ¿no? Correcto. Estamos a través de Radio Victoria, Ojo con eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica latinoamericana con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin. Bueno, siempre procurando pues que nuestros contenidos sean enaltecedores, sean formativos y sirvan para de verdad pues medir en profundidad y en detalle qué es lo que ocurre a nuestro alrededor y hacia dónde va la humanidad. Correcto. Y hoy pues después de haber vivido 2 guerras mundiales, hoy estamos prácticamente, y lo dice el Papa muy seguido, en una tercera, de otras características, pero es una guerra mundial. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Lo que está haciendo Putin y lo que hizo Putin pues ha repercutido de una manera inusitada en todas las esferas habidas y por haber, tanto que tiene a la potencia americana pues también un tanto confundida, y Europa pues toda, y Occidente todo pues también vislumbrando un mundo incierto. Después nos dedicamos a formar a nuestros hijos y vendiéndoles pues
unas premisas de engrandecimiento y de progreso que se fueron alcanzando, pero como que se desvanecen, ¿no? Así es. Entonces, para que me hable un poquito de cómo está no? ahorita en este instante lo que ocurre y las amenazas no? de Putin, no? lo que ha ocurrido en los mares de esa zona, que no? hay explosiones gasíferas y todo genera una confusión que no sabemos si es sabotaje, si es intencional, si forma parte del mismo esquema belicista. No lo sabemos. ¿Cómo no? No lo sabemos. Eso es cierto. Usted acaba de decir una frase donde es todo, estamos viviendo un mundo donde no sabemos exactamente qué va a ocurrir y además qué está ocurriendo realmente. La decisión del presidente Putin de invadir, de continuar con la invasión que comenzó en el 2014 cuando se adueñó de Crimea, y parece que el mundo no le dio la importancia a ello, ¿no? Un poco también porque, por ejemplo, el padre de la perestroika, que acaba de morir, como recordaremos, el presidente Gorbachev, le dijo en una conferencia en una universidad de Berlín, en la Universidad de Berlín, algunos años después, que él de lo único que se arrepentía, porque consideraba que fue un error histórico, de haberle entregado a Ucrania la península de Crimea. De manera que lo de Crimea realmente pudiera ser algo discutible desde muchos puntos de vista. Lo que sí no es discutible es la invasión el financiamiento a fuerzas armadas opositoras en el Donbass, por el solo hecho de que son rusoparlantes de parte del presidente de Rusia, ¿no? Y termina con la invasión comenzada el 24 de febrero, creyendo que podía invadir y conquistar la República Independiente de Ucrania en poco tiempo. Resulta que a los pocos meses se dio cuenta, cuando tuvo que retirarse de Kiev, de que era imposible aquello que le habían vendido. Creo que en una oportunidad conversamos, doctor Lara, sobre esta percepción que tenía el Kremlin, el gobierno, el alto gobierno ruso, de que era, como dicen vulgarmente en lenguaje coloquial, pan comido, un tiro al piso. Un tiro al piso. Parece que fueron las fuerzas, los agentes secretos y la agencia de espionaje, que hoy se llama FSB, de decirle que cuando llegaran iban a ser bien recibidos. Pero bueno, eso ocurrió eso ocurrió y tampoco esperaban la reacción de Occidente, dándole armas cada día más sofisticadas y que han demostrado que ese ejército tan temible, el primer ejército rojo, como lo llamaban, no era tal así, ¿no? Porque con armas sofisticadas de hace 4 meses, pues los americanos han logrado, o Occidente mejor dicho, han logrado no solo detener a la invasión rusa, sino de irla expulsando poco a poco del territorio. Ahora, ayer creo que una vez también, porque es que este es un tema que prácticamente es de diaria conversación por la importancia que tiene. Como pudimos ver el fin de semana pasado, decidió hacer la consulta, que él llama la consulta al pueblo del sur, de los pueblos que tiene bajo su control. Pero de los cuales unos referendos que todo el mundo considera que fueron amañados. Sí, sin duda alguna, y ya las Naciones Unidas dijeron que eso no podía ir a ninguna parte. Por una parte, y lo otro, doctor Lares, es que la unión de China con Rusia no se está para beneficio del mundo libre, no se está verificando como creíamos al inicio, que era una unión muy sólida. Los chinos, que bien tienen una cultura muy milenaria, le han dicho: un momento, por favor, despacio, porque no, lo que tú nos dijiste en enero, cuando se reunió el presidente contigo, sí,
con el presidente Putin. El presidente Putin pues ofreció eso mismo, ¿no? Me conquistaré Ucrania en pocos días o en pocos meses. No, los chinos escribieron un referéndum, un memorándum de amistad por 30 años más. Por 30 años, sí. Sí, cómo no. Y en ese momento, ¿no? En esa oportunidad, al inicio del año, un poco antes de que se iniciara la invasión, o al final del año anterior. Pero amistad en esos casos no quiere decir aplicación incondicional. Así es. Eso es correcto. De manera que los chinos están diciendo, por un momento, es que de hecho, el Producto Interno Bruto de China, no obstante, como ya se está saliendo de la pandemia, se pensaba que iba a estar entre el 8 y el 12%. Ya se ha verificado que por primera vez en muchos años no será más del 7% el aumento de su riqueza. De manera que los chinos también estarán preocupados, porque no se olvide que la República Popular de China es una factoría del mundo entero. Exacto. Prácticamente fabrican todo, ¿no? Desde la electrónica hasta la ropa que nos ponemos en invierno y en verano también. Exacto. De manera que eso ha ocurrido. Y por otra parte, eso, no obstante el aviso del presidente Erdogan, el aviso del presidente chino, como decíamos antes, o el preaviso diciéndole, por favor, Putin, un poco más despacio, o tratemos de llegar a un acuerdo con Ucrania y salir de esta situación que no está ayudando a nadie. Se dice que son las fuerzas secretas de Rusia que dañaron los dos gasductos que llevan desde el norte de Rusia a Alemania. Conducen el gas tan necesario, por cierto, para ellos. Pero todo tiene solución, doctor. Bueno, pero permítame, discúlpeme que me salí. Quiero terminar esto del Stream 1 o Stream 2. Quiero decirle que son gasductos que solo el número 2 costó, según Schröder, el último ex canciller alemán y hoy presidente, muy amigo de Putin y presidente de esa sociedad rusa alemana y de bancos privados, manifestó que el Stream 2 costó 9.000 millones de euros y el Stream 1 o Stream 1 costó alrededor de 6.000 millones de euros. Parece que alguien lo dañó, alguien dañó ambos y hay fugas de gas. Porque el gasducto, seguramente algunos de los que nos escucharán que son expertos posiblemente me confirmen, no obstante que no estén usando en tránsito de gas, siempre tienen que tener gas por miles de razones. Esos oleoductos han sido dañados, se le han creado fisuras, fugas, y se están creando nubes en los cielos de Noruega y de Dinamarca, que son países limítrofes, ambos, como Finlandia, con el norte de Rusia. Se están creando grandes nubes conteniendo gas. Yo no sé realmente, doctor, porque eso lo leí en la mañana, cuáles serán la gravedad o los peligros que esto encierra. Sé que encierra peligros porque lo decía la primer ministro, que está, por cierto, renunciante de Suecia, porque Suecia por primera vez ganó la extrema derecha históricamente después de la Segunda Guerra Mundial, que está renunciando. Frinkelsen dijo que estaban muy preocupados y que estaban evaluando los peligros que esto conlleva. De manera que creo que ahí el Papa tiene razón, ¿no? La Tercera Guerra Mundial, pues parece que la estamos viendo. La preparación que no tiene freno de la República Islamista de Irán en su objetivo de conseguir el arma atómica, pues parece que hacia eso va,
como ya lo tienen otro estado canalla. Otro estado canalla es la Corea del Norte, que dicen que ya tiene también esa terrible arma. Pero además de eso, continúan las amenazas constantes del círculo íntimo del presidente Putin de amenazar, las amenazas con el utilizo de la bomba atómica. Medvedev, expresidente, ex primer ministro y vicepresidente del Consejo de Seguridad, un hombre de la estricta intimidad del presidente Putin, volvió a repetir que ha repetido en esta última semana que ellos no están jugando. De hecho, el domingo, Putin, en una conversación, creo que con Macron, dijo que él no era un bluff, como habían dicho los americanos. Claro, él está dispuesto. Tendría que haber una intencionalidad en esas fugas allí, porque claro, okay, se produjo una rotura o todo lo que usted quiera. No, tres. No lo sabemos. Tres, ¿no? Ya tres. Ok. Tres. Al mismo tiempo, y el cierre de las válvulas no se puede efectuar. Así es. Parece, exactamente. Pero ya la inteligencia de algunos países occidentales sostiene que fue la inteligencia rusa quien rompió, porque vieron por los satélites, pudieron controlar que habían algunas naves de guerra de ellos mismos, de los rusos, muy cerca de donde eso ocurrió. Entonces, como usted bien dijo al inicio, ¿no? Es que la situación es, yo creo que los más medios del mundo no informan más para no crear un mayor desasosiego en la población del mundo, ¿no? Pero la situación es muy grave. Inclusive se habla, doctor Lares, que hubo un memorándum, una conversación privada entre el jefe, uno de los jefes de seguridad, el jefe de la CIA con el jefe de la KGB o del Servicio de Seguridad Nacional de Rusia, donde conversaron y los americanos le han advertido en forma muy clara, muy precisa, que inclusive ese proyecto que tienen de tirar un pequeño ordeño nuclear en la isla de la Serpiente, que es propiedad es parte del territorio ucraniano, pero que está deshabitada, sí. Y los rusos han dicho que eso pudiera ser una forma de enseñarle de qué son capaces. Bueno, esto ya realmente cada día va avanzando hacia lo que se ve, porque definitivamente Rusia está perdiendo la guerra y es muy probable que desde el punto de vista militar Rusia termine inclusive siendo expulsada de los territorios que se está adueñando. Eso es lo que yo creo sobre este momento. Sí, no, sin duda. Y las Naciones Unidas en estos instantes está también desconcertada porque los países se reúnen, pero no terminan de hacer un pronunciamiento concreto contra Putin, intentando y pensando que todavía pues lo pueden disuadir. Pero da la impresión que el individuo está enloquecido, pienso yo, no sé, se me ocurre, porque de otra manera se pueden desatender los llamados que hace la comunidad internacional y aparte de ello, que también está implicando pérdidas para la misma Rusia, porque... Muchísimo. Exacto. Entonces, todo ello pues va a conjugar una cantidad de factores que, de verdad, yo pienso que no nos podemos detener si este señor se cantó a lanzar lo que dice que va a lanzar, que de hecho ya con esas fugas de gas en los mares, que mencionan que hay nubes en la zona de Dinamarca y el resto, eso tiene unas complicaciones y unas implicaciones que tampoco sabemos qué puede desencadenar, porque nadie ha visto una situación parecida. ¿Cómo no? Fíjense que además de eso, usted sabe, recordaremos el estado Zulia cuando se quemaban los célebres mechurrios del petróleo venezolano. Y en Anzoátegui también, me recuerdo. Claro. En el norte de Rusia, donde están los mayores yacimientos, bueno, hay una isla en el norte, en el Mar del Norte, pero esa está situada, que es donde están los mayores yacimientos de petróleo del mundo. No quisiera decir el nombre porque puede ser que no lo diga con
con exactitud, pero eso está hacia el Mar del Norte, hacia el este. Pero en el oeste, digamos, en la parte oeste de Rusia, en la frontera con Finlandia, ese es otro factor que no tiene muy claro, están quemando inmensas cantidades de gas al día. Ese es otro factor, porque eso también conlleva hacia el ambiente, un ataque hacia el medio ambiente. Claro. De manera que se unen, como usted bien decía al inicio, se están uniendo como varios factores que cada día pues hacen que estemos como más cerca de un problema de confrontación definitivo entre esos grandes bloques, o mejor dicho, entre un gran bloque consciente y no violento, o no fundamentalmente violento como es el mundo occidental, con respecto a un mundo, a una nación muy violenta e inconsciente como es la Federación Rusa. Bueno, vamos a abogar y a invocar aquí pues que no llegue al extremo que nos estamos imaginando. ¿Cómo no? ¿Cómo no? En algún lado tiene que prevalecer la sindéresis y el equilibrio. Esperemos. Hay otra, ahora ahí también, como es obvio que sea, así como el presidente Putin volvió millonario, supermillonario, multimillonario, ese grupo de 300, 400 o 1000, no sabemos cuántos, llamados oligarcas, esos mismos oligarcas hoy día están perdiendo totalmente su fortuna. Sí. No sabemos realmente si los oligarcas o los militares pertenecientes a ese grupo de oligarcas. Si podrán influir y no en la mentalidad de Putin, porque ya muchos han aparecido muertos por allí. ¿Cómo no? Pero también, digamos que quien usa el arma la puede usar también en forma contraria, ¿no? Exacto. No es que Putin tiene el monopolio de las armas allá, ¿no? Pudiera ser que también, no se sabe. Hay las fuerzas internas. Así es. No hay muchísimas versiones sobre eso. Bueno, eso es interesante también. Súper atentos, usted está allá en esa zona y ese es un permanente estudioso de esa situación y su oficio de siempre pues, ha sido ser investigador y analista de todos los factores políticos de Europa y del mundo. Y en la docencia pues ha dado muestras usted también pues de que su inclinación es la búsqueda de la paz y del equilibrio más que este tipo de cosas. ¿Cómo no? Y bueno, y hacia allá nos dirigimos nosotros también en esta alianza de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, que justamente estamos en combinación pues con Benamérica, que también es un grupo pacifista y que lucha por el bienestar y el progreso en general, y la formación de gobernanza, pues que también va en esa dirección de que la democracia y la libertad sea lo que prevalezca de manera uniforme en todos lados. Y bueno, seguimos aquí pues también y estaré en contacto con ustedes sobre la marcha en la medida que surjan cosas. Permítame decir que de Benamérica está compuesto por insignes venezolanos, luchadores democráticos, a los cuales yo tengo el honor y el gusto de conocer a algunos de ellos. Sí, son un grupo de personas muy, muy conscientes y de primera categoría los que forman ese importante grupo de opinión. Sí, y aquí seguimos intentando pues alentar justamente esas voces de libertad y democracia plena que la necesitamos, no solamente con lo que está pasando en Rusia y Ucrania y el resto del mundo por allá, sino también en el hemisferio nuestro, pues que hay a cada rato convulsiones innecesarias y conflictos políticos que desordenan la vida común de los ciudadanos, ¿no? Así es. Pero bueno, seguimos aquí y entonces, ya sabe, estaré en contacto con usted apenas pueda, según vayan surgiendo las cosas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Y seguimos entonces, como siempre, dice su sección de Polo a Polo. Así es. Muchas gracias y buenas tardes. Igualmente. Buen fin de semana. Igualmente.
Somos Noticias Radio Victoria, un equipo de periodistas y profesionales certificados para la comunicación del día a día. Noticias Radio Victoria. Ojo con eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Escúchanos de lunes a viernes por nuestras emisoras aliadas. Estamos en Instagram, @Ojo con eso TV.